Abro hilo de cuando fui confundido por un famoso y me hice pasar por él durante varios días. Todo se desarrolló en un cálido y soleado día en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Como cualquier día normal, caminaba por las calles empedradas llenas de historia y cultura, estaba lleno de felicidad, ajeno a que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. De repente, algo extraordinario comenzó a acontecer. La gente que pasaba a mi lado no podía evitar mirarme con admiración y expresiones de asombro, susurros y gestos se multiplicaban a mi alrededor. Mi desconcierto no tenía parangón, como si hubiera sido una vaca en una tienda de porcelana, y no lograba comprender por qué me habían elegido como el epicentro de su atención. No mames, la confusión se adueñaba de mí, mientras las miradas inquisitivas no cesaban. No pasó mucho tiempo antes de que un grupo de personas se aproximara con entusiasmo y emoción palpable. Comenzaron a interrogarme sobre mi supuesta carrera artística, hablando de mis ficticias canciones y conciertos. Nos encantan tus nuevas canciones. ¿Cuándo será tu próximo concierto? Me preguntaron con una mirada llena de expectación. No mames, mi mente giraba a una velocidad vertiginosa, más rápida que una rueda de la fortuna en su punto más alto. Finalmente, la verdad se hizo evidente. Me habían confundido con un famoso actor o cantante, y mi parecido con esa celebridad era tan asombroso que quedé eclipsado. Ante la disyuntiva de aclarar el malentendido o continuar con la farsa, el entusiasmo de la gente me impulsó a tomar una decisión impulsiva. Decidí interpretar el papel. No mames, tenía que aprovechar esta oportunidad que se le llama fama, pensé. Comencé a firmar autógrafos y a posar para fotos, sintiéndome como en el séptimo cielo. Durante todo el día, me hice pasar por el famoso actor o cantante, sumergiéndome en un papel que no me pertenecía. La emoción de los admiradores era contagiosa, y en un momento incluso me llamaron Bad Bunny y me expresaron su amor por mi música. Me sentía exultante, sabiendo que mi aspecto y actitud de chico malo me habían hecho parecer al verdadero Bad Bunny, pero la sorpresa no se detuvo ahí. Incluso llegó la prensa, y la noticia de que Bad Bunny estaba en México se propagó como un incendio. Cuando la entrevistadora llegó, una oleada de nervios recorrió mi cuerpo. No tenía ni idea de las preguntas que vendrían, pero decidí enfrentarlas con confianza. Durante la entrevista, respondía a las preguntas sobre mi carrera como si fuera un experto en mis propias películas y proyectos. La gente seguía emocionada, como si estuvieran en un estadio de fútbol celebrando un gol. La experiencia surrealista continuaba, y nadie sospechaba que yo era un impostor. Decidí llevar mi farsa un paso más allá y establecí un pequeño puesto en la calle con una mesa y una silla. Comencé a cobrar $1 por cada autógrafo que firmaba. Lo sorprendente fue que la gente hacía fila para obtener mi firma y, a pesar de las sospechas de algunos, me pagaban encantados. El primer día, gané más de $100. Me emocioné al pensar que esta farsa podría hacerme millonario. Al regresar a mi casa esa noche, sentía que había encontrado un nuevo emprendimiento lucrativo sin más esfuerzo que firmar papeles y ser el centro de atención. Al siguiente día, me dirigí nuevamente a mi puesto de autógrafos, y esta vez llegó aún más gente. El dinero fluía, y la emoción me llevaba a creer que mi fortuna estaba hecha. Sin embargo, la dicha no duró mucho. La policía hizo su entrada triunfal en la escena, y la situación tomó un giro oscuro. No mames, salí de ese lugar en chinga, toda la gente súper confundida, no sabían que la pinche policía me buscaba, porque había salido corriendo como pendejo. Resulta que una fan había tomado una foto, y la había compartido en las redes sociales. La imagen se volvió viral en cuestión de horas, y los medios de comunicación confirmaron que era un engaño. La entrevista que me habían hecho también fue descubierta como falsa. Mi aventura como impostor llegó a su fin, y la verdad salió a la luz. La policía me buscaba en toda la ciudad, y me catalogaron como un farsante, aunque yo no tenía la culpa de parecerme tanto al verdadero famoso. Ahora, me encuentro en una situación de riesgo, y cada día es una batalla por pasar desapercibido y evitar la cárcel. Hasta que un día salí a comprar mi desayuno, después de haber estado varios días sin salir de casa. Lo hice de manera sigilosa, cubriéndome con una bufanda que ocultaba mi rostro por completo. Era imposible que alguien en la calle pudiera reconocerme. Ahora entendía cómo se sentía ser famoso, y no mames, era una experiencia horrible. Sentir que todo el mundo te mira de reojo y murmura si eres el famoso de turno. Pero lo inimaginable ocurrió. Una fan desinformada sobre la noticia del famoso, pensó que yo era el verdadero Bad Bunny. Comenzó a gritar como una loca, llamando la atención de todo el mundo.
No pasó mucho tiempo antes de que una multitud se agolpara a mi alrededor, impidiéndome escapar. Estaba atrapado, sin tener la menor idea de cómo lidiar con la situación. Y entonces, el destino tenía una sorpresa que no era precisamente agradable. Alguien gritó: "Ese no es el verdadero Bad Bunny". Hubo un momento de silencio, todos me miraban con enojo y desconfianza. En ese instante, sentí que estaba en mi peor pesadilla. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud comenzó a lanzarme insultos, y algunos incluso me agredieron físicamente. No mames, me encontré atrapado en medio de una pesadilla, pensando que estaba en el infierno. Perdí el conocimiento, y mi memoria se volvió borrosa. Cuando finalmente desperté, me encontraba en el maldito hospital, completamente magullado y confundido. Mi cuerpo yacía adolorido por los golpes, y me costaba recordar lo que había sucedido después de que perdí el conocimiento. La pesadilla parecía haberse prolongado en el hospital. Horas después de recuperar la consciencia, llegaron los oficiales de policía al hospital. Querían llevarme bajo custodia, pero mi condición física era lamentable. Los policías comprendieron mi situación precaria y acordaron volver en otro momento. Fueron mis últimos días de libertad antes de enfrentar las consecuencias de mi farsa. Intenté escapar en un momento de desesperación, pero mi cuerpo adolorido no me permitía moverme con fluidez. Mi plan de evasión resultó en un fracaso y solo sirvió para aumentar mi lista de problemas. Finalmente, al día siguiente, los policías regresaron y me llevaron a la cárcel. La única fortuna en toda esta situación fue que, gracias a la Virgencita de Guadalupe y a la falta de pruebas suficientes para condenarme, mi estancia en prisión se redujo a tan solo 3 días. En ese momento, agradecí la falta de eficacia de la justicia en mi país, ya que podría haber enfrentado un castigo mucho más severo. Salí de la prisión con alegría, pero al mismo tiempo, quedé marcado por la experiencia traumática. Vivir con el constante miedo de ser confundido nuevamente con Bad Bunny se convirtió en mi realidad. La moraleja de esta historia es clara. La vida nos coloca a veces en situaciones inesperadas, y en lugar de rechazarlas, podemos elegir disfrutar el momento. No obstante, es vital recordar que no debemos abusar de esas situaciones, ya que pueden llevarnos a consecuencias inesperadas y desagradables. Cierro este hilo con una advertencia sobre las trampas de la fama efímera y la importancia de actuar con responsabilidad en cualquier situación de la vida. Hice una broma inocente y me echaron de mi trabajo. Abro este hilo con una anécdota que, en su momento, parecía un giro inesperado en mi vida laboral, pero que con el tiempo se convirtió en una historia que podía rivalizar con las tramas dramáticas de una telenovela al estilo La Rosa de Guadalupe. La historia se desarrolla en una oficina que solía ser un lugar de trabajo donde las sonrisas eran tan escasas como encontrar agua en el desierto. Mi compañero de trabajo, Juanito, destacaba por su perpetuo mal humor. No importaba el día, la semana o el mes, siempre lo encontrabas con una expresión que parecía decir: "No mames". Era tan enojón que, desde que comenzó a trabajar allí, nunca le había visto una sonrisa, lo que nos llevó a preguntarnos si alguna vez sonreiría. Recuerdo una ocasión en la que la oficina decidió organizar una pequeña fiesta para relajarse y olvidar el estrés laboral. Todos estábamos dispuestos a disfrutar de un rato agradable, con tequila, música de corridos y cumbias, y el ambiente festivo que caracteriza a una reunión mexicana. Pero Juanito, lejos de unirse a la diversión, se mantuvo en un rincón de la fiesta con la misma expresión de amargura de siempre. Comenzamos a pensar que algo le había sucedido en su infancia o que quizás se había caído de bebé para ser tan amargado, porque nadie en su sano juicio podría mantener una cara tan seria en medio de un ambiente festivo. La situación había llegado a un punto en el que todos anhelábamos una bocanada de aire fresco en forma de sonrisa en la oficina. La idea de ver a Juanito con una expresión distinta a la de un tigre hambriento era tan deseada como encontrar un oasis en el desierto. Fue entonces cuando concebí la idea de traer un poco de diversión a la oficina mediante una broma inofensiva. Mi plan era sencillo pero prometedor: cambiar el fondo de pantalla de la computadora de Juanito por una imagen cómica de un hombre musculoso, casi encuerado. Tenía la expectativa de que esta pequeña sorpresa lograra arrancarle al menos una sonrisa. Así que esperé hasta el siguiente día, porque, no mames, ese día nos tenían esclavizados en la oficina con el trabajo. Llegado el siguiente día, mientras Juanito disfrutaba de su almuerzo fuera de la oficina, decidí ejecutar mi plan. Me dirigí rápidamente a su escritorio y cambié su fondo de pantalla con la imagen del hombre musculoso. La imagen era hermosa. Jajaj. Pasaron las horas y llegó el momento de la verdad.
Cuando Juanito regresó y encendió su computadora, todos en la oficina estábamos en alerta, anticipando su reacción. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación estaba muy lejos de nuestras expectativas. Nuestro querido Juanito, que en ese momento estaba más rojo que una salsa de chiles habaneros, no soltó una risa o al menos una sonrisa. En cambio, lo que emergió de su boca fue una explosión de furia, y sus acusaciones de intromisión en su privacidad resonaron en la oficina. La sorpresa y el desconcierto llenaron el aire, ya que no podíamos comprender cómo una broma tan inofensiva había desencadenado una reacción tan desproporcionada. En ese momento, Juanito gritó fuertemente, preguntando quién había colocado esa chingada madre en su computadora. De esta situación, no tenía más opción que enfrentar mi culpa, así que admití que yo era el responsable. Pero no mames, en ese instante, Juanito me agarró a golpes y parecía que me daría una paliza, mientras todos observaban la escena sin saber qué hacer. La situación se volvió más tensa que un nudo en una cuerda de guitarra, y la oficina se llenó de miradas de desaprobación y descontento. Juanito no se calmaba, y su enojo seguía en aumento. Lo que comenzó como una broma destinada a alegrar el ambiente se convirtió en una pesadilla, creando una atmósfera incómoda que parecía no tener fin. Después de una pelea patética en la que ambos terminamos más lastimados que un par de luchadores en un ring, Juanito finalmente me dejó inconsciente y derrotado. Al final del día, se retiró sin pronunciar una palabra, dejándome más incómodo que un mariachi en un velorio. Verónica estaba toda asustada por la pelea. Les presento a Verónica. Ella es la chica más hermosa de la oficina. Cuando llegué en mi primer día, y no sabía cómo hacer ni madres, pero ella me enseñó todo, y gracias a ella hoy tengo mucho conocimiento en mi área. Lo que no sabe ella es que desde el primer día que la conocí, fue amor a primera vista, es que no mames, tiene una sonrisa más hermosa que cualquier supermodelo, ella tiene que ser mi futura esposa. Pero gracias a Juanito, jamás lo va a hacer. Porque quedé humillado en esa pelea, ahora ella me ve como un pinche debilucho. Pero me llevo a mi casa, porque no mames no podía ni casi caminar. Al día siguiente, me tocó ir a trabajar, porque no mames, tengo un gatito que alimentar. Juanito regresó a la oficina acompañado por el jefe de la empresa. Le narró todos los detalles de lo ocurrido, y el jefe estaba más que enojado, al borde de explotar de coraje. El jefe se encontró con una oficina desordenada y sillas rotas por la pelea. No mames, todo por una foto de un musculoso. Como resultado, el jefe tomó una decisión que cambiaría el curso de mi vida laboral. Nos despidió a los dos. Nos echó de la empresa sin más miramientos, alegando que habíamos provocado un escándalo en toda la oficina, causado destrozos y que nuestra conducta no estaba a la altura de lo que se esperaba en un lugar de trabajo profesional. Así que, con mis cosas en la mano y un sentimiento de derrota, me retiré tristemente de mi hermoso ex trabajo. Estaba que lloraba, como iba a mantener a mi pinche gato ahora sin trabajo. Me despedí de mi querida Verónica, que nunca la volvería a ver. Así que me fui derrotado y triste. Pero lo que no sabía era que Juanito me estaba esperando en la salida del edificio. No mames, cuando lo volví a ver se me bajó el azúcar del susto, sabía lo que me esperaba. Y en ese momento me agarró a putazos de nuevo, no mames, y en ese momento no había nadie para defenderme, ni siquiera el Chapulín Colorado. Aparte de que me había roto mi mouse ayer, me la estaba partiendo otra vez. Ya cuando se cansó de darme la segunda paliza de mi vida, se fue en chinga. Yo me quedé tirado en el piso un buen rato hasta que vinieron a rescatarme, el pinche guardia de seguridad vio las cámaras y llamó a la policía rápidamente para capturar al pinche Juanito. Ahora Juanito era un pinche prófugo de la justicia. Yo sí sabía que ese güey era bien raro, pero no pensé que era un psicópata. Finalmente atraparon a Juanito y lo metieron a la cárcel. Pero yo quedé súper herido, me subieron que llevar al hospital, y estuve ahí varios días. Lo bueno es que el amor de mi vida, o sea Verónica, me visitó varias veces. Ese día gané un enemigo formidable en Juanito, y desde entonces, vivo con el miedo de encontrármelo en la calle y tener que me parta la madre. Además, con un historial de pelea en la oficina, no era precisamente el empleado ideal, así que era muy complicado conseguir un nuevo trabajo. Esta experiencia me dejó una valiosa lección sobre el humor y la importancia de conocer los límites de cada persona. Aprendí que lo que puede resultar gracioso para uno puede ser doloroso para otro. La comunicación y la empatía se volvieron esenciales para mantener un ambiente de trabajo armonioso. Desde aquel incidente, he sido más cuidadoso con mis bromas, y he aprendido a medir la reacción de las personas antes de proceder, para evitar malentendidos y conflictos innecesarios. Como dice el sabio refrán mexicano, mejor prevenir que lamentar.
Esta historia me dejó claro que en ocasiones, una simple broma puede tener consecuencias inesperadas, y es mejor errar en el lado de la precaución en lugar de arriesgar una carrera laboral. Cierro este hilo con la lección aprendida y la esperanza de que, con el tiempo, los corazones y los labios de Juanito puedan encontrar motivos para sonreír, aunque sea hermosa o horrible. Confundí a mi vecino con un ladrón en mi propia casa. Todo arranca en una noche oscura y tormentosa. Yo estaba en casa mirando una película de terror. De repente, escuché un ruido proveniente del patio trasero. Mis nervios se tensaron como una cuerda de mariachi y mi imaginación se disparó. Pensé que tenía un ladrón en casa, dispuesto a llevarse mis tesoros más preciados, mis videojuegos y mi colección de botellas de picante. Tomé una escoba como si fuera un valiente caballero medieval y me aventuré a investigar el origen del ruido. Llegué al patio trasero y, en medio de la penumbra, vi una figura oscura moviéndose. Sin pensarlo dos veces, le di unos buenos madrazos a ese supuesto ladrón, gritando como si estuviera en la guerra. Pero, oh sorpresa, cuando encendí la luz, no era un ladrón, sino mi vecino Jorge estaba persiguiendo a su perro travieso que se había escapado. Mi vecino estaba más furioso, claro, le había partido toda su madre con la pinche escoba. Intenté cocinar una cena romántica y casi prendo la cocina. La historia arranca en una noche especial, cuando decidí sorprender a mi pareja con una cena para celebrar nuestro aniversario. Mi primer desafío fue elegir una receta complicada, pensando que impresionaría a mi pareja. Decidí hacer un platillo con una salsa que requería ingredientes exóticos que ni siquiera sabía dónde encontrar. Comencé a picar cebollas, ajo y chiles como si estuviera en una competencia de velocidad. Mientras tanto, mi novia estaba en la sala, sin sospechar que la cocina se estaba convirtiendo en un campo de batalla. La receta pedía colocarle licor a la sartén y eso sonaba sencillo. Pero cuando vertí el licor en la sartén caliente, el resultado fue más explosivo. Las llamas saltaron del sartén como si quisieran llegar al techo, apagué las llamas en chinga. El resultado fue una cena con un aroma a quemado. Terminamos pidiendo una pizza y celebrando nuestro aniversario con una cena mucho menos incendiaria. Rompí una guitarra en una fiesta. Todo empieza en una noche de fiesta con amigos, donde la música fluía y todos estaban cantando y bailando. En un momento de inspiración, decidí tomar la guitarra que estaba en una esquina y unirme a la diversión. Y como ya estaba borracho de tequila, me lancé a tocar unas cuantas notas. Apenas había empezado cuando las cuerdas comenzaron a sonar como si un gato enloquecido las estuviera arañando. Mis amigos me miraban enojados, no sabían si reír o llorar. Decidí seguir adelante y cantar para disimular, pero mis amigos hicieron caras de sufrimiento. Comencé a tocar con más fuerza, y fue en ese momento cuando ocurrió. Escuché un crujido y, para mi horror, vi que una de las cuerdas de la guitarra se había roto. La miré con pesar, como si hubiera acabado de romper un corazón en pedacitos. La fiesta estalló en risas, pero el dueño de la guitarra estaba furioso, y no mames, me tocó pagar $1000 por la pinche guitarra. Tuve que vender a mi perro para pagar la guitarra. Todo pasó cuando rompí las cuerdas de la guitarra. Pedro estaba más que enojado, se acercó a su amada guitarra y no dejó pasar mucho tiempo antes de preguntarme cómo pensaba compensar el daño. La guitarra era costosa, y yo no tenía el dinero. Pasaron los días y la presión de Pedro para que le pagara la guitarra se hizo cada vez más intensa. Estaba desesperado por encontrar una solución, y fue entonces cuando llegué a una decisión que me rompió el corazón: vender a mi perro. Mi perrito, al que llamábamos Chispa, era mi compañero leal desde hace años. Sentía que no tenía otra opción. Puse anuncios en línea y encontré a una familia dispuesta a cuidar de él. La despedida fue más dolorosa, yo amaba a mi perrito. Con el dinero de la venta de Chispa, pude pagar la guitarra de Pedro. Pero el costo emocional fue inmenso. Un pequeño error me llevó a sacrificar la compañía de mi fiel amigo. Abro hilo, el vuelo de las identidades malvadas. Al subir a mi vuelo, la azafata me dio una extraña lista de reglas. ¿Puedo comprobar su boleto, por favor? Le entregué el boleto que había estado girando en mis manos durante la última hora. Asintió con la cabeza antes de sacar una hoja de papel de la carpeta que sostenía y colocarla dentro de mi boleto doblado. Que tenga un buen vuelo, comenta entusiasmada antes de devolverme el boleto. Tomé el boleto y miré con curiosidad la hoja doblada que había dentro antes de buscar asiento. Cuando me acomodé en mi asiento, quité la hoja doblada y la metí en el bolso. Al desdoblar la hoja, me di cuenta de que era una nota manuscrita. La letra parecía apresurada. He transcrito aquí la nota de memoria. Reglas para sobrevivir este vuelo 1.
No hables de esta hoja con ningún pasajero. Eres el único humano en este vuelo. 2. Durante todo el vuelo, no hables con nadie. Puede que la gente intente hablar contigo, pero ignóralos por completo. 3. Si oye llorar a un niño en la cabina, corre inmediatamente al baño. 4. El capitán hará un anuncio del aterrizaje del avión. En cuanto oigas este anuncio, empújate hacia la puerta de salida y escapa. Vuelvo a leer las reglas mientras me río. ¿Daban uno de estos a cada pasajero y me habían elegido al azar para esta broma? Miré la hora en mi teléfono para memorizar la lista. 7:13 am, así que esta sería la primera hora de vuelo. De repente, un joven se acercó a mi asiento y se sentó a mi lado. Le eché un vistazo de reojo y vi que llevaba lo que parecía ser una bolsa de ordenador portátil. Genial, pensé, trabajará en lo que sea que esté haciendo y me dejará en paz durante el vuelo. El hombre ni siquiera se molestó en intercambiar una sola palabra conmigo mientras se acomodaba en su asiento y se ponía el cinturón. Se quedó mirando al frente y me evitó por completo. Le dejé tranquilo y empecé a juguetear con mi consola de vuelo. Supongo que a algunas personas les gusta que las dejen en paz. Muy pronto, el capitán anunció que el avión se ponía en marcha y el zumbido constante de los motores empezó a hacer vibrar toda la cabina. El avión empezó a acelerar hasta que la fuerza de gravedad me empujó contra el asiento. Momentos después sentí que el avión se elevaba en el aire. Normalmente no me asustan los vuelos, pero subir a un avión siempre me pone un poco nerviosa. Pero esta vez tenía un nudo en el estómago y me corrían gotas de sudor por la frente. Mi instinto me decía que estaba en peligro, en grave peligro. Dejé a un lado mis pensamientos, y ese horrible presentimiento lo atribuí a que la nota me había asustado un poco. De repente, el joven de mi izquierda me tocó el hombro. Me sobresalté como si acabara de electrocutarme. Incluso a través de mi chaqueta, sentí su mano fría y pesada, como la mano de un muerto. Me di la vuelta y miré al joven. Su rostro parecía deforme. Ya sabes que esos robots humanos tan realistas pueden asustar a la gente por lo parecidos que son a los humanos, pero inconscientemente nos damos cuenta de que no lo son. Este hombre me producía la misma sensación de inquietud y sus rasgos faciales eran artificiales de una forma que no podía comprender. Quizá fueran sus ojos. Demasiado grandes, con las pupilas anormalmente dilatadas. O tal vez fuera su nariz, no exactamente en el centro de la cara. O tal vez era su boca, labios demasiado finos y largos. No me malinterpretes, no tenía un aspecto odiosamente falso. De hecho, eran esas sutiles imperfecciones de sus rasgos faciales las que le hacían parecer algo que intentaba parecerse a un ser humano. Y entonces habló, su voz era normal. Al oír su voz, el hombre también parecía normal y pensé que me estaba asustando sin motivo. «Oye, ¿usas auriculares?», preguntó. Era una pregunta extraña. ¿Quería auriculares? Estaba a punto de abrir la boca para hablar cuando él volvió a hablar. ¿Cómo te sentirías si te cortara la mano ahora mismo? Lo inquietante no fue la naturaleza de la pregunta en sí, sino el hecho de que hablara con tanta calma. Era como si me preguntara cómo me había ido el día. De repente, mi mente se dirigió a la lista de reglas que inconscientemente había estado apretando en mi mano. La primera regla decía que no había que hablar con nadie en el vuelo por mucho que intentaran hablar contigo. Decidí ignorar al hombre. Parecía muy raro de todos modos y, si era sincero, la lista de reglas no era la razón por la que decidí ignorarlo. Dejó de molestarme y volvió a trabajar en su portátil. Miré despacio hacia su portátil y me quedé boquiabierto ante lo que vi en su pantalla. Tenía una foto mía en la pantalla. Nada más. Nada más, solo una foto mía a pantalla completa. Antes de que pudiera procesar eso correctamente, miré su teclado y me di cuenta de que no era un teclado estándar. De hecho, ni siquiera podía considerarse un teclado. Estaba formado por teclas de formas extrañas, todas marcadas con letras raras que dudo que existieran. El hombre seguía mirando fijamente la foto que tenía de mí en la pantalla. Fue entonces cuando me di cuenta de que la lista de reglas no era una broma. De repente, una azafata apareció de la nada y me preguntó: «Señor, ¿le molesta a este hombre?». «Sí, lo está», respondí antes de que la voz se me atascara en la garganta. En menos de un segundo, todos en el avión giraron sus cabezas hasta mirarme directamente. Sus caras, todas parecían deformes. Inhumanos. Lentamente, sus labios largos y finos se curvaron en amplias sonrisas y lágrimas rojas empezaron a rodar por sus rostros.
Ahora sé que he llegado a mi destino final. Ah. Carnales, hoy les presento un vídeo de cuando mi compañero y yo nos vengamos el uno del otro y arreglamos nuestras diferencias con unos buenos putazos y nos volvimos buenos amigos XD. Hice que renunciara a mi compañero molesto, un albañil insoportable que me tenía al borde de la locura. La historia comienza en una obra de construcción donde ambos trabajábamos, y la convivencia se volvía más tensa que una cuerda de guitarra a punto de romperse. Juanito era como un grano en el trasero, siempre criticando y quejándose de todo. Ya estaba cansado de sus lamentos constantes, así que ideé un plan ingenioso para hacerlo renunciar. Recordé que en alguna ocasión, Juanito había mencionado que si se hacía rico, dejaría el trabajo sin pensarlo dos veces. Entonces, tuve la brillante idea de sembrar un poco de oro falso en la casa donde estábamos trabajando. Compré algunas piezas de metal dorado que parecían auténticas y las escondí estratégicamente. Cuando llegó el momento oportuno, fingí que había encontrado las preciosas piezas de oro en la casa. Compartí mi hallazgo con Juanito, estaba súper feliz, de inmediato fue y renunció y se fue con su fortuna falsa. Y como dice el dicho, como la venganza es un platillo que se sirve frío. Resulta que después de que Juanito renunciara al trabajo por las ilusiones de riqueza con el oro falso, se encontró en una situación complicada. Pasaron las semanas y se dio cuenta de que no había encontrado el éxito financiero que esperaba. Desesperado por encontrar un nuevo empleo, Juanito buscó en diversas construcciones, pero su fama de quejumbroso le prefería. Mientras tanto, yo seguía en el mismo trabajo, aliviado de no tener que soportar su constante negatividad. Pero la venganza es un platillo que se sirve frío, y Juanito no iba a quedarse con los brazos cruzados. Decidió idear un plan para perjudicarme en el trabajo. Comenzó a difundir un chisme falso acerca de mí. El chisme decía que yo estaba engañando a mi esposa con la novia de mi jefe, alegando que yo era una mala persona. El chisme se propagó como un reguero de pólvora, y pronto mi jefe se enteró de todo el chisme falso, y no mames, cuando se enteró me pegó una paliza y me echó de mi trabajo. Nos partimos la madre en un bar. Después de todos nuestros problemas en el trabajo, yo estaba más que furioso. Estaba tan enojado que me fui a un bar, a desahogar mis penas. Pero cuando llegó, lo primero que veo es al pinche Juan en el bar. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras buscábamos resolver nuestras disputas. Sentados en una mesa, comenzamos a expresar nuestras frustraciones y preocupaciones. Yo le expliqué cómo me había sentido herido por sus acciones y cómo había perdido mi trabajo debido al chisme que él había difundido. Juanito reconoció que había actuado de manera impulsiva. Pero en medio de la conversación y con nuestros tragos, no mames, nos agarramos a putazos. El pinche Juanito me estaba dando en mi madre. Pero yo no me iba a dejar. Creo que esa pelea nos sirvió mucho para desahogarnos. La pelea fue intensa, pero también necesaria para llegar a un entendimiento mutuo. Al final, decidimos perdonarnos y esta experiencia nos enseñó que una buena pelea pueden ayudar a sanar heridas. Después de la pelea, Juan y yo nos volvimos muy compadres. Habíamos tenido una discusión bastante seria. Nos pegamos unos madrazos. Después de ese épico encuentro, decidimos seguir tomando y emborracharnos toda la noche. Nuestra amistad se volvió más fuerte que nuestro amor por los chiles. Comenzamos a pasar más tiempo juntos, saliendo al cine, a comer en restaurantes y haciendo actividades que antes disfrutábamos. Nuestros amigos nos decían que parecíamos una pareja de novios. Nos reíamos de esas bromas y bromeábamos entre nosotros, diciendo que éramos como el dúo dinámico. Algunas personas incluso pensaron que estábamos saliendo en serio, pero en realidad, nuestra amistad se había fortalecido de manera asombrosa. La moraleja de esta historia es que las peleas y desacuerdos pueden ser parte de cualquier amistad, pero lo importante es cómo los afrontas y superas. Nuestra manera fue con unos buenos putazos, gracias a eso ahora no tengo un amigo, sino un hermano. Hola de nuevo, soy Daniel, no mames, hay personas con mala suerte y luego estoy yo, pinche desgracias, porque me odias Dios. Hoy les contaré mi trágica historia, comencemos. Me quedé ciego mirando el eclipse de hoy. Era un día soleado en mi terraza, con la noticia de un eclipse solar que no se veía desde hace décadas. Mis cuates y yo estábamos emocionados como si fuera una final de fútbol. Nos preparamos con los lentes protectores, como si fuéramos a entrar al cuadrilátero de una lucha libre. Cuando el eclipse comenzó, la emoción nos tenía a todos en ascuas. Pero la curiosidad y la emoción nos ganaron. Decidí quitarme los lentes por un segundo para verlo directamente. Fue un error monumental. En cuanto miré al sol, sentí como si 1000 chiles picantes me hubieran caído en los ojos. Mis amigos intentaron ayudarme, pero el daño estaba hecho.
Me quedé ciego viendo todo negro. Por suerte, después de un rato, mi visión comenzó a regresar, aunque todo seguía viéndose más borroso que un vaso de horchata. Aprendí la lección de que mirar el sol, aunque sea durante un eclipse, es tan peligroso como cruzar la calle sin mirar. El día en que mi casa casi explota. Hablando del eclipse, ya les conté cómo fue que me quedé viendo el sol sin protección y terminé con la vista nublada, no sé qué me dio por hacerlo, pero ahí quedó la lección. Ahora, hablemos de lo del microondas. Fue una tarde de esas en las que te sientes más despistado que un pato en el desierto. Estaba calentando mi cena y, como soy fan de la comida recién nacida, le puse el plato metálico sin pensar, además que no veo muy bien. Apenas le di al botón y me fui a hacer otra cosa. Pero cuando regresé a la cocina, mi casa estaba más encendida que una taquería en hora pico. Salí corriendo con el extinguidor y apagué el fuego antes de que todo se fuera al diablo. Las llamas quemaron la puerta del microondas y dejaron todo un desastre. Aprendí la lección de que nunca, jamás, debes meter cosas metálicas en el microondas. Fue un día tan loco que no sé si lo más brillante fue mirar el sol sin lentes o usar un plato metálico en el microondas. Tengo que usar gafas el resto de mi vida porque estoy medio ciego, por culpa del pinche eclipse. Empecé a notar que mi visión se volvía más borrosa que una telenovela de los años 90. Fui al oftalmólogo, quien me dio la noticia. Necesitaba gafas. Mis amigos se burlaron de mí, diciendo que ahora parecería un intelectual o un maestro de escuela. Cuando las usé por primera vez en público, me sentía más expuesto que un caracol sin concha. Caminaba por la calle, tratando de lucir cool, pero las gafas reflejaban la luz del sol de una manera tan intensa que parecía que llevaba faros en la cara. Luego, cuando fui a nadar, olvidé quitármelas antes de sumergirme en la alberca. Las gafas se empañaron más rápido que una ventana en una noche fría. Nadé a ciegas por un rato, asustando a la gente que estaba en el agua. Después de ese incidente, aprendí a nunca, jamás, llevar las gafas a la alberca. Con el tiempo, me acostumbré a las gafas, pero todo fue culpa de ese pinche eclipse. Le pedí a mis estudiantes que dibujaran un monstruo. Soy un profesor sustituto de segundo grado, y me gusta mucho mi trabajo, aunque planeo trabajar en investigación de psicología infantil en el futuro. Por esa razón, me gusta darles a los niños asignaciones que me permitirán echar un vistazo a sus mentes, en cómo interpretan el mundo y cuánto entienden de lo que los rodea. Ayer, traje todo tipo de utensilios de arte a la clase, lo cual los emocionó. Fue difícil hacer que no dibujaran y pintaran de inmediato en los papeles frente a ellos, pero me las ingenié para calmarlos lo suficiente y explicarles el ejercicio. Quiero que dibujen un monstruo, indiqué. Pueden usar cualquier material que deseen, pero tienen que asegurarse de colocar todo lo que usaron en donde lo encontraron cuando hayan terminado. Lo estaban pasando de lo mejor, y eso significa que se tomaron un buen tiempo para finalizar. Tenía la esperanza de pedirles que presentaran sus obras de arte al final de la clase, pero no hubo tiempo, así que solo les dije que colocaran sus trabajos en mi escritorio antes de salir. No tuve la oportunidad de observar sus dibujos hasta que llegué a casa. Estaba muy feliz de ver lo creativos que eran, y cómo ciertas obras eran muy impresiones artísticamente para la edad de los niños. Algunos pintaron monstruos de Monsters Incorporated. Otros dibujaron los vampiros típicos, al monstruo de Frankenstein y hombres lobo. Algunos eran monstruos mascota adorables. Otros eran graciosos. Un puñado de los niños dibujaron cosas más espeluznantes, como a Slenderman, de Babadook y el demonio de Insidious. Esos eran un tanto más preocupantes, y los marqué para hablar con los padres acerca del tipo de películas y videojuegos que le estaban permitiendo ver y jugar a sus hijos. Pero solo uno de los dibujos fue tan aterrador que hizo que mi corazón diera un vuelco y me provocara escalofríos. Era el dibujo de un hombre ordinario cargando un portafolio y vistiendo con una corbata. A un lado del hombre, había una palabra escrita en rojo: papá. Esa imagen era profundamente inquietante. Decidí hablar con el niño que había creado ese dibujo para entender mejor su perspectiva y preocupaciones. Al día siguiente, durante el recreo, me acerqué al niño y le pregunté sobre su dibujo. Su respuesta fue reveladora y me hizo reflexionar sobre la importancia de escuchar y comprender las experiencias de los niños en casa. El niño miró fijamente su dibujo por un momento antes de responder con una voz temblorosa: «Ese no es mi papá». Mis ojos se abrieron de sorpresa al escuchar esas palabras, y mi corazón empezó a latir con más fuerza. Antes de que pudiera preguntar más, el niño agregó en un susurro apenas audible: «Mi papá murió hace 2 años en un accidente de coche».
Ese hombre viene a mi habitación todas las noches desde entonces, diciéndome que me acompañará para siempre. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras el niño seguía hablando, describiendo en detalle las visitas nocturnas de aquel ser aterrador. Me quedé sin palabras, paralizado por la horrorosa revelación. La verdad detrás del dibujo era mucho más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. El niño vivía en un constante estado de terror, cada noche enfrentando la presencia de ese ser oscuro que se hacía pasar por su difunto padre. Me estremecí al pensar en el miedo y la angustia que debía experimentar cada vez que cerraba los ojos, sabiendo que aquel ser siniestro acechaba en las sombras de su habitación. Al reflexionar sobre la situación, me di cuenta de que el dibujo del niño era más que una simple representación artística. Era una manifestación de su profundo miedo y sufrimiento. La situación era desgarradora, y me sentí impotente ante la idea de cómo ayudar al niño a superar sus terrores nocturnos. Sin embargo, cuando miré nuevamente el dibujo, noté algo inquietante. La figura del hombre tenía una sonrisa malévola y unos ojos vacíos que parecían mirarme fijamente, como si supiera que estaba observando. Abro hilo de la vez, que por estar aburrida se me atoró la cabeza en un portón XD. Mi historia inicia a la edad de 6 años. Resulta que yo tengo 2 hermanas mayores, y yo soy la más chica de ellas 2. Resulta que un día una de mis hermanas empezó a tener dolor en la garganta, y mi familia, o sea mi papá y mamá, estaba bien pinche asustados, y la llevaron al hospital en chinga, y la diagnosticaron con dolor en las amígdalas, y la única solución era operarla. Mi hermana estaba realmente asustada porque nunca la habían operado. Llegó el día de la operación y toda la familia vino a la operación de mi hermana. Mi hermano y mi madre entraron a la consulta para prepararla para la operación y yo me quedé al cuidado de mi otra hermana y mi padre. El tiempo pasó y mi hermana y mi madre todavía no salían de la cirugía, por lo que yo me empecé a desesperar ya que no tenía nada que hacer. Empecé a chingar a mi padre y a mi hermana, comencé a gritar como loca. Los molestaba tirándoles papel que había encontrado, y claro, mi papá estaba súper nervioso por la operación de mi hermana, y yo estaba que lo molestaba como loca, y pues se terminaron hartando de mí, así que me sacaron al patio del hospital para que no los molestara más. Al momento de salir del hospital logré deslumbrar a lo lejos un parque de juegos, uno de los mayores milagros de los niños pequeños. Entonces le pedí a mi padre que me llevara al parque de juegos, pero este me mentó la madre y me dijo que no estuviera chingando XD. Entonces le pedí a mi hermana que me llevara, pero igual hizo lo mismo, jaja. Yo, una niña pequeña de 6 años, con mucha energía en su pequeño cuerpo, estaba a punto de explotar de energía. Entonces se me vino a la mente una gran idea. Al momento de que mi padre se distrajera, yo aprovecharía para irme como loca al parque de juegos. Entonces esperé el momento exacto para poder escaparme de mi padre. Al momento mi padre recibió una llamada y se dio la vuelta. Este fue mi momento. Yo salí corriendo al parque de juegos. Al momento de llegar al parque de juegos, yo no logré pasar, ya que este estaba rodeado por una barda, pero había niños jugando dentro. Entonces aquí es donde mi cerebro empezó a trabajar y se me ocurrió la estúpida idea que me llevó a contar esta historia. Mi idea fue pasar entre los barrotes de la valla y entrar al parque, algo fácil de pensar, pero no de actuar. No sé cómo rayos lo hice, pero logré meter la cabeza entre los barrotes de la valla y empecé a tratar de meter mi cuerpo completo, pero no podía. Llegó un punto en el cual a lo lejos llegué a ver la entrada al parque, entonces hice lo posible para sacar la cabeza de los barrotes, pero no podía. Intenté, pero mi esfuerzo fue nulo. No, güey, ayuda. Llegó un punto en que me entró el miedo y desesperación. Utilizando todas mis fuerzas, hice lo que pude para poder sacarla, pero en el momento justo escuché como es que mi cuello tronó. Esto hizo que me asustara aún más y empecé a llorar y gritar pidiendo ayuda. Alguien ayúdame, por favor, socorro, Dios ayúdame, no me dejes morir acá, soy muy joven para morir. Pensé lo peor. Hola Dios, soy yo de nuevo. Pensé que me quedaría a vivir en ese portón para siempre y que mis padres me abandonarían en ese lugar a mi suerte. Jaja, pensamientos de niños tontos. A lo lejos llegaron corriendo mi hermana y mi padre. Mi hermana se soltó riendo y se tiró al suelo, y mi padre, en una combinación de muero y enojo, intentó sacarme la cabeza del portón, pero este no pudo lograr sacarme.
Mi padre, con la desesperación y con pensamientos de tener una hija tan pendeja, llamó al guardia del hospital. Estos dos, utilizando su fuerza, empezaron a jalarme hasta que mi padre me aplastó los cachetes y logró sacar mi cabeza del portón. Yo caí al suelo y con los ojos llorosos, abracé a mi padre por el miedo de poder quedarme para siempre ahí. Al final de toda esta travesía, el guardia del hospital empezó a regañar a mi padre por no tener cuidado y no ser responsable de mí. Este vino conmigo y me dio un salto en la cabeza, pero después me abrazó para que dejara de llorar. Con la marca del portón en el cuello, mi padre me llevó hasta el carro y me quedé dormida ahí. Mi padre le contó a mi madre sobre lo del portón y mi mamá estaba súper enojada, que cómo iba a descuidar la niña, que era un irresponsable, y le dio unos buenos madrazos a mi papá. Hasta la fecha mi familia se acuerda de aquella estupidez mía, y nos morimos de risa recordando aquella anécdota. Moraleja: si alguna vez tienen niños, jamás los lleven a un hospital sin algún juguete, ya que después se les ocurren tonterías como a mí. Cierro hilo. Hilo de cuando mi intento de ser un luchador enmascarado en la fiesta de disfraces fue todo un desastre que un refresco sin gas, compa. Todo empezó cuando yo y mis cuates estábamos hablando de la vida en un pequeño parque, y teníamos la genial idea de organizar una fiesta épica, pero no sabíamos de qué hacerla, hasta que uno de mis cuates tuvo la idea de una fiesta con temática con el tema de la lucha libre. Ahí supe que tenía que brillar como una estrella en el ring, aunque mi experiencia se limitaba a ver las peleas los domingos por la tarde. Decidí que mi alter ego sería el tortillero volador. Me armé con una capa de manteca y un par de tortillas gigantes como alas. Para rematar, me puse una máscara de luchador que parecía más una bolsa de supermercado con agujeros para los ojos. Yo estaba más inspirado que el del programa de Art Attack, tenía el disfraz perfecto, me miré al espejo y dije: seré la sensación de la fiesta. No mames, al llegar a la fiesta, mis cuates me miraron con una mezcla de risa y compasión. Sin embargo, yo estaba convencido de que me convertiría en la sensación de la noche. Mi disfraz era el mejor de todos, no mames, tenía que resaltar en la fiesta. Así que me subí al ring improvisado en el patio, que más bien era una colchoneta vieja, y comencé a hacer movimientos más descoordinados que un pollo sin cabeza. Mis amigos se partían de risa mientras intentaba lanzar vuelos acrobáticos que terminaban más cerca de las cervezas que del público. En un intento por impresionar, me enredé con mi propia capa de manteca y caí como un costal de papas. La multitud explotó en carcajadas, y mi carrera como luchador enmascarado se fue al suelo más rápido que un tequila en una fiesta ranchera. No mames, tremendo golpazo que me di. Yo quería ser una estrella, pero terminé haciendo el ridículo. A la hora de levantarme, no podía sentir mi pinche brazo. No mames, ¿qué está pasando? Comencé a gritar como loco. Pero nadie me ayudaba, pensaban que yo seguía jugando. No mames, me había roto el pinche brazo, y nadie me quería ayudar. Salí de esa pinche fiesta ya que nadie me quería ayudar. En chinga cogí un pinche taxi para que me llevara al hospital más cercano. Efectivamente, cuando el doctor me revisó si tenía una fractura, todo por intentar ser popular. Me enyesaron el pinche bracito. Lo peor de todo lo es que nadie me llamó para ver cómo estaban al final. Me quité la máscara sin dignidad, y me di cuenta que en verdad no tenía amigos. Aprendí que el ring no es para todos, y que mi destino estaba lejos de ser un héroe de la lucha libre. Así terminó mi fallido intento de ser el tortillero volador, compadres. Cierro hilo. Abro el hilo, de esa vez que quedé fuera de casa toda la noche tras una peda épica, güey. La historia arrancó cuando me aventé una pachanga monumental con los compas. Estábamos en el antro, bailando al ritmo de la banda, y la noche estaba más prendida que una piñata en el día de la independencia. La música retumbaba, y no mames, más que estaba con la niña más hermosa de la universidad, estaba más enamorado de esa morra, así que estaba que bailaba con ella. Tú sabes, el perreo intenso, compa. Yo en mi peda intergaláctica intenté besarla, pero la neta, todo sale más mal que un taco sin salsa. Me siento tan porque ella no me quiso besar. Además yo estaba súper borracho y ella, que no toma, y me deja como plato de segunda mesa. Así que me pegó una lloradita confesando mi amor, y no chingues, para rematar, me quedé medio dormido y le pegué un golpazo en el pinche ojo. Yo estaba todo paniqueado, no sabía qué hacer, yo solo quería divertirme y gozar, pero todo me salió súper mal. Ella estaba que lloraba como María Magdalena. En ese momento, no mames, llega su pinche novio. Lo peor es que yo no sabía que tenía novio. En eso que el pinche novio de la morra me saca corriendo de la fiesta. Porque la morra estaba que lloraba por el pinche golpe que le metí.
Y no mames, llegó la hora de irme y pues pero llegó la hora de regresar a casa. Toqué la puerta con la esperanza de que mi carnal, o sea mi hermano, me abriera, pero el desmadre en la sala estaba a todo lo que da, ni escucharon mis golpes de supervivencia. Quedé afuera como perro en el tejado, ya imaginando la regañiza que me aventaría mi jefa. Intenté llamar a mi hermano con el celular, pero estaba más apagado que las luces de la ciudad a las 3 de la mañana. Así que, con resignación, decidí hacer guardia en la entrada, esperando que la misericordia se hiciera presente. El tiempo avanzaba y el sueño me golpeaba más fuerte que un chingadazo de luchador. Grité con el último aliento: ábranme, por el amor de Santa Cecilia. Nada. Ni un alma caritativa. La vecina, doña Chayo, salió a ver qué onda con tanto escándalo. Me miró con cara de ¿y este qué pedo? Pero al final me pasó una cobija y me sugirió que durmiera en el jardín. La desgraciada ni siquiera se ofreció a invitarme a su casa para que yo pudiera dormir al menos en el piso. Pero bueno, lo bonito fue que me pasó una cobijita, por eso siempre te recordaré, doña Chayo. Lamentablemente al día de hoy que cuento esta historia, doña Chayo falleció por un accidente de auto, ella murió pero siempre estará viva en mi corazón. Y pues retomando, yo ahí quedé, echado en el pasto, viendo las estrellas y reflexionando sobre mis decisiones. El frío de la madrugada era como el recordatorio constante de mis malas elecciones. Al día siguiente, cuando por fin abrieron la puerta, me recibieron con caras de te lo dijimos. Aprendí la lección. Las fiestas están chidas, pero asegúrate de tener las llaves antes de aventarte una. Y así, compás, termina la odisea. Abro hilo de la vez que creí que le saqué un ojo a mi hermano XD. Esto pasó cuando yo tenía 8 años y él 5 años, ahora ya tiene 18 y yo 21, lo sé, ya estamos viejitos. Pues nosotros siempre hacemos locuras, siempre andamos haciendo el desmadre cuando mi mamá se va a trabajar, y siempre cuando llega a casa encuentra la casa hecha un chiquero, no mames, siempre nos anda correteando por toda la casa para pegarnos unos buenos madrazos, por andar destrozando la casa, jaja. En fin, un día mis papás y nosotros estábamos desayunando, y me mandan a comprar pan, porque desayuno sin pan no es desayuno. Y pues no chingues, yo estaba comiendo. En esta casa no dejan ni desayunar en paz, y pues quedaba como a 4 cuadras de la casa, y me mandaron sola ya que es muy tranquilo mi barrio, acá casi nunca roban, por donde vivo hay ladrones finos, y pues solo roban cosas súper valiosas, y pues te roban formalmente, jaja. Pero clarito, mi mamá me dijo que no me llevara a mi hermano, pues mi hermano siempre quería estar conmigo, parecía un chicle pegado a mí, yo creo que si hubiéramos nacido pegado a mí él hubiera sido súper feliz. Además que cerca de la casa habían puesto juegos nuevos, en los cuales nos llevaban mis papás de vez en cuando, y pues había cualquier cantidad de juegos, era una locura. Yo amaba ir allá, pero no mames, hoy no se podía ir, y mi hermano ya andaba de loco siguiéndome, así que le dije que no molestara, que no lo podía llevar, y pues le dije que se regresará, porque sabía que me regañarían mis papás si se daban cuenta, en fin, y de necio no se quiso regresar, y no quedó de otra que llevármelo obligada. Pasando por los juegos, no resistí las ganas de jugar un rato, ya que había mucha variedad de juegos, y pues yo andaba súper feliz jugando con mi hermano, y después pasamos por la cancha de básquetbol, pero yo me fui en chinga porque ya era tarde, y mis papás ya estarían enojados por no llevar el pinche pan. Así que mi hermano se quedó atrás, y pues él se quedó en las gradas, y llegando a la última grada mi hermano se resbala con un pinche ¡concha tu madre! Y pues él venía atrás de mí cuando yo bajo al parque y ya iba para la panadería, cuando volteo y mi hermano no venía detrás, entonces me regreso enojada para regañarlo por quedarse aún en los pinches juegos, y cuando regreso, lo veo hincado con la cabeza agachada y llorando súper feo, y le digo toda asustada que qué había pasado. Cuando levanta la cara para contarme, veo que el ojo le sangraba a chorros, y le empiezo a limpiar con mi suéter, y cuando veo un agujero donde tenía su ojo, y me puse a gritar y llorar como loca, porque mis padres me matarían si vieran que por traer a mi hermano, y perdí un ojo, no mames, ya estaba pensando en ir a la tienda de disfraces y comprar un parche de pirata para que no sospecharan que su hijo menor había perdido un ojo, y que usara ese parche toda su vida porque se había vuelto pirata. No mames, miles de pensamientos pendejos pasaron por mi cabeza. Y él me dice llorando que, ¿qué? Y le digo, perdón, te quedaste sin un ojo por mi culpa, creo que tendrás que ser pirata ahora. Después de como 10 minutos llorando como locos, una pareja que estaba por ahí cerca besándose en zona pública, no mames, ¿no les da pena?
En fin, al ver a mi hermano desangrándose, el muchacho se asustó un chingo y se lo llevaron a unos bomberos. Y que los bomberos se lo llevan al hospital en chinga, yo no me atreví a ir a mi casa a decirle a mis papás lo que había pasado, porque seguramente me matan, así que mandé a una amiguita que me había encontrado en el camino, para que les dijera a mis papás lo que había ocurrido, así que fuimos en chinga al hospital con los bomberos, y pues atendieron a mi hermano, le hicieron un montón de exámenes, y yo no enterada de si había perdido el ojo o no, y pues ya mi hermano salió con la cara toda vendada y pues, yo andaba que lloraba como loca, porque si tenía una venda en el ojo esos, significaba que se había perdido el ojo. No mames, ya estaba con un perro miedo de llegar a mi casa, y pues los bomberos nos llevaron a la casita, pero no chingues, yo no quería entrar, así que me llené de valor, y entramos a la casa y ya casi me dan en adopción, de lo enojada que estaba mi mamá. Claro, nos desaparecimos, lloraba como una Magdalena, porque quiero mucho a mi hermano. En fin, que cuando llega mi papá, yo ya había listado mi mochila para irme de la casa, porque en mi inocencia creía que mi hermano se había quedado sin un ojo, hasta que veo a mi hermano y tenía sus dos ojos, quedé en shock. Y resulta que en donde se le abrió, fue sobre su ceja y del dolor y el sangrado no podía abrir su ojo, y pues mis papás me dijeron que fue mi culpa, y les conté lo que realmente había pasado, que él se había resbalado y se dio con una esquina de las gradas de la cancha. Mi hermano me perdonó, pero no sé de qué me perdono, si él fue el que casi conoce a Diosito, y yo ni enterada porque yo iba en chinga por el pan. Aún así mis papás me echaron la culpa de todo, pero yo y mi hermano seguimos con el mismo cariño de siempre. Moraleja: nunca pasen a los juegos del parque, vayan por su pan y ya. Cierro hilo. Abro hilo de cuando mi vecina confundió mi casa con la suya y cocinó para toda mi familia, compadre. Todo da lugar en una hermosa tarde, yo estaba en mi casa con mi hermano jugando en la Play. Cuando escuchamos que alguien estaba entrando por la puerta, no mames, y ya no esperábamos más visitas. Nos asustamos un chingo y fuimos a ver quién chingados era. Y güey, era doña Rosita, la vecina del lado, se aventó el show del siglo. Llegó a mi casa con una sonrisa que iluminaba más que la Virgen de Guadalupe en diciembre, pensando que estaba en la suya. Al verla entrar, me quedé más confundido que un pato en una pista de baile. La señora agarró la sartén y comenzó a chambear en la cocina como si estuviera en su propio reino. Mi abuela, que estaba de visita, la miraba con cara de ¿y esta señora quién es? Doña Rosita no paraba de cotorrear y contar chismes como si fuéramos compadres de toda la vida. Entre risas, nos enteramos de toda la vida de la vecindad, desde el perico del Don Nacho hasta las travesuras de los chamacos de la esquina. La cocina se llenó de aromas que hicieron que hasta el gato saliera maullando de felicidad. Cuando nos dimos cuenta, la señora había preparado un festín que haría babear al mismísimo Chavo del Ocho. Tacos, enchiladas, arroz y hasta un pozole que te hacía sentir en el altar de las delicias. No tuvimos el corazón para decirle que se había equivocado de casa, así que decidimos disfrutar el banquete como si fuera una bendición divina. Cuando se percató de su error, doña Rosita soltó una carcajada que retumbó en toda la cuadra. Se disculpó como una buena vecina y nos explicó lo que sucedía. Resulta que nuestra vecina doña Rosita tenía una condición bastante extraña, que siempre olvidaba las cosas, y pues no mames, doña Rosita ya tenía cierta edad, y pues ella vivía sola, y pues las veces que olvidaba su memoria, pensaban que aún vivía con sus hijos, y por eso nos cocinó un banquete enorme. Resulta que todos sus hijos se habían ido de casa porque ya tenían su propia familia, pero lo triste de todo esto es que nunca visitaban a doña Rosita. No mames, mientras ella nos contaba eso, nosotros estábamos que llorábamos. En eso ella nos dice que ya se va a su casita y no mames, se llevó el pozole para su casa. Desde ese día, cada vez que nos cruzamos con doña Rosita, nos sonreímos con complicidad, recordando aquella vez que nos unió la confusión y una comida que estuvo más buena que ir al cine con palomitas. Desde ese día siempre la saludamos con cariño, y no mames, siempre le decimos que entre a nuestra casa y nos prepare de comer. Ella con todo el gusto lo hace, no mames, lo mejor de todo es que cocina súper sabroso. Y así, compadres, cerramos este hilo lleno de sabores y malentendidos en la colonia. En conclusión, no abandones a sus seres queridos, siempre acompáñenlos en las buenas y en las malas. Cierro hilo, y quiero mandarles un saludo especial para estas hermosuras.